Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta sección de entrevistas aquí en GTV Televisión. Y bueno, hoy día vamos a tener una entrevista muy especial porque me encuentro acompañada de una mujer empoderada, ¿cierto? Que está trabajando muy fuertemente ahí en el Congreso. Así que bienvenida, diputada Marcela Riquelme, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir aquí, que esto se difunda a nuestras comunas y sobre todo estar aquí en Graneros, por supuesto que me hace muy feliz. Bueno, esta es una entrevista bastante relajada, hay que decirlo, no vamos a Ya, ponernos muy tenso, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo muy dinámico, muy didáctico, pero así también como vamos a hacerlo didáctico, también queremos tocar un poco la fibra, ¿cierto? Hemos sabido recientemente de una noticia un poquito fuerte sobre maltrato animal, y yo sé que ahí es una fibra bastante delicada para usted, porque a usted ahí le mueve mucho el alma. Y esto pasó recientemente, hace poquitos minutos subimos una noticia en Mostazal. Más o así menos es. recabando información, es algo bastante delicado. ¿Qué cree usted que puede pasar por ahí en estos casos? Así es muy triste las historias que hemos visto últimamente sobre maltrato animal. Ya vimos una perrita, ¿cierto?, que fue agredida sexualmente en Mostazal, también un perrito que fue amputada una de sus patitas, otro perrito que fue acuchillado. O sea, hay historias que son terribles y a eso se suman los de Coinco. Acuérdate que en Machalí encontraron un caballo que también había Exacto, sido maltratado, ¿verdad? exacto. Y un perrito que fue arrastrado por un tipo en un auto en Coinco. Y yo creo que las sanciones penales, si lo vemos desde el punto de vista de las sanciones penales, que es lo que muchas veces la gente nos pregunta, dice, pero ¿cómo las sanciones son tan bajas? Sí, efectivamente, las sanciones son bajas porque los perros, los caballos, los gatos son considerados cosas como la mesa, como la taza, como los lentes en nuestro Código Civil. Y los proyectos legislativos que han tratado de transformarlos en seres sintientes, que es una condición intermedia, ¿cierto? Que son objetos, pero que tienen sentimientos o que pueden tener un tratamiento legal distinto, especial, todos esos proyectos han fracasado. Ya lo vimos en el proyecto de constitución que se pretendía también declarar los seres sintientes. Entonces nos ha costado mucho avanzar en esto. Ya, Avanzamos hace poco tiempo en sancionar la zoofilia, es correcto, decir, sí. en la agresión sexual a los animales. Y hemos avanzado también en mayores penas, de tal forma de tratar de que las personas se inhiban de cometer estas conductas con una sanción mayor, que no sea una multa solamente. ¿Te fijas? Porque muchas veces son personas que son en situación de calle o Claro, no los encuentran. claro. Pero aquí tenemos dos aristas importantes. Por un lado, la protección animal, que yo destaco el trabajo de todas las organizaciones, porque gracias a las organizaciones de protección animal es que se han conseguido todos estos grandes logros. Y de hecho, en este minuto, precisamente para conocer estas noticias, son justamente estas Ellos los organizaciones difunden. las que se están llamando y empezando a comunicar. Adopta Pasa esto. patitas, las Sí, de los gatos ferales, las completamente. cuatro patas, todas las distintas organizaciones con las que hemos trabajado y muchas otras, son las que se han movilizado. Ellos han logrado convencer a los parlamentarios de posiciones diametralmente distintas y los han logrado sensibilizar con estos temas de tal forma que podamos tener aprobado. Ahora se reactivó aquel proyecto que prohíbe las carreras de galgos y vamos a ir a la votación de eso, que es un tema controvertido, porque hay muchos que dicen que es parte de las Claro, tradiciones. es verdad. Entonces, y confunden la tradición con el maltrato. Y puede haber tradiciones sin maltrato, lo Correcto, mismo que hemos sostenido a propósito del rodeo, que puede haber tradiciones sin maltrato. correcto. Y eso requiere mayor fiscalización del SAC simplemente. Pero cuesta encontrar de repente esos puntos medios y las organizaciones en esto han ayudado. Los municipios Coinco y Mostazal han tenido un trabajo muy fuerte en esto. Hay una concejala en Coinco, Joana Ramos, que ha trabajado este tema, y Verónica Arroyo como alcaldesa. En Mostazal también. Ellas son de organizaciones sociales, organizaciones animalistas, por lo tanto es Muy un tema que han comprometida. levantado y están muy comprometidas. Vamos a presentar una querella. Perfecto. Nosotros ya presentamos querellas por maltrato animal, hemos estado en contacto con las organizaciones y vamos a presentar una querella este próximo viernes para poder perseguir responsabilidades penales detrás de esto, porque no sabemos si existe a lo mejor alguna organización detrás de esto u otros Correcto. motivos que Diputada, no conozcamos. precisamente lo que estábamos conversando, que por qué iniciamos este tema en esta entrevista, fue justamente el caso que conocimos hace poquitos minutos en Mostazal, donde un perrito tiene una patita amputada y que claramente las imágenes están
protegida precisamente por lo sensible que es, pero lo importante es justamente saber, primero, cuál es la razón, si esto efectivamente fue un accidente o si efectivamente hay un maltrato. Pero no deja de ser chocante igual, porque hay una preocupación detrás. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque es necesario indagar y luego, efectivamente, si hay responsables, sancionar. Sí, la alcaldesa nos ha informado que está recabando los antecedentes para descartar lo que tú estás diciendo, descartar que haya sido un accidente. Por lo que hemos visto preliminarmente, las imágenes son muy fuertes, sí. Por eso no se están exhibiendo en color ni nada de eso, pero no hace presumir un accidente. Sin embargo, hay que investigarlo. Claro que sí. Y hay que investigarlo. Hoy en día la ley Cholito es una ley que queda corta. Eso le iba a preguntar, porque efectivamente todos conocemos ya la ley Cholito, ya todo el mundo sabe que existe, ¿cierto? Sí. Y que hay un maltrato. Entonces, si pasa un gatito que necesita ayuda, este caso que es bastante grave, el perrito que necesita ayuda, ¿de qué manera se actúa con esta ley? Porque sabemos que hay una protección, pero también yo creo que quedan ahí un poco de vacíos, ¿o no? Sí, el tema son los recursos. ¿De dónde se sacan recursos para proteger? Hoy en día existen caniles municipales donde los municipios no tienen recursos para destinar a estos caniles. No tenemos hospitales veterinarios, que es un tema que hemos trabajado mucho, de poder tener hospitales veterinarios en distintas municipalidades. Fuimos a visitar el de Machalí y es fantástico, es estupendo. Cómo tienen a los animalitos, cómo están haciendo los trámites de adopción, cómo han avanzado los veterinarios con la dedicación que hacen este trabajo, pero esto no se repite en otros municipios por falta de recursos y falta de prioridades para el municipio. La ley Cholito es una ley de papel muy bonita, muy buena, pero es de papel, y quiero ser muy responsable en lo que estoy diciendo, porque le da responsabilidad a los municipios, pero no le da recursos a los municipios. Entonces los municipios tienen que ir a rogar a Subdere con distintos proyectos para que Subdere les dé recursos para la ley Cholito. Y eso es complejo, porque si no es prioridad para el municipio, si el municipio tiene otras prioridades, no va a poner esto a la palestra, no lo va a poner dentro de aquellos proyectos que quiere priorizar. Por lo tanto, esto no debiera ser postulable, debiera ser: se asigna esta responsabilidad a los municipios y se entregan recursos. Y sobre, tú hoy día tienes un animalito, vas y te ofrecen gratuito o pagas algo y te ponen el chip. Claro, sí. Pero es tu responsabilidad luego inscribirlo. Claro, sí, es verdad. Y si tú no sabes hacerlo, si no lo haces finalmente, el animalito queda con el chip, pero no queda asociado a ti. Hay municipios, vi la noticia en Santiago, una comuna de la región metropolitana que le va a poner GPS. Fantástico, estupendo. Tenemos la tecnología para hacerlo y sería muy bueno que Subdere pudiese invertir en esto en los municipios sin necesidad de que los municipios tengan que ir a buscar los recursos a la capital. Y sobre las sanciones, ¿de verdad se concretan algunas sanciones? Son muy bajas, son multas y generalmente son personas que no han cometido delitos anteriormente. A veces son personas en situación de calle, no se pueden encontrar. Y tú sabes que si cometes delito por primera vez y la pena es inferior a los 3 años, resulta que en ese caso cumples la pena en libertad. Entonces la persona termina firmando. O sea, y en realidad lo que nada. se concreta es la multa, multa que puede ser, 20 UTM, pero la puedes pagar en cuota. Entonces también resulta poco drástica. Claro. Necesitamos una sanción más severa, que la persona tenga una pena privativa de libertad, que realmente le duela el hecho de poder... Es que a eso voy, porque a las finales, por ejemplo, hoy día también sabíamos de otro caso de maltrato de una chica influencer que le llamaban, que tenía un perrito en su balcón, que lo tenía ahí sin agua, sin limpieza. Todos hablaban de esta ley que posiblemente a ella se le podría sancionar. Si eso efectivamente no funciona, ¿de qué manera podemos rescatar a este animal que de verdad tenga una mejor calidad de vida? Sí, porque también piensa, ¿dónde lo dejamos? Me contaban, por ejemplo, carabineros y decían, mire, ¿qué hacemos con el caballo? Claro. Mira, ¿qué hacemos con el caballo? De hecho, lo trasladaron de Machalí, claro, y lo tuvieron que trasladar a otro. Y de Machalí hubo que trasladarlo a otra comuna. Exacto. ¿Cierto? Sí. Porque no había dónde dejarlo. Exacto, sí, es verdad. De repente tú ves que nosotros somos comunas rurales, así que vemos caballos en la calle muchas veces, y hay una responsabilidad de un dueño detrás de eso. Sí, exacto. Detrás de eso hay un dueño que tiene que ser sancionado por dejar a los animales, digamos, en libertad, o en este caso, sin resguardo, y que pueden tener un accidente persona y el animalito. Así que hay que aquí las sanciones se deben aplicar.
Y también debemos tener la concomitancia de los tribunales, de la fiscalía, de las policías. Fíjate que aquí no tenemos Videma, que es la Brigada de Delitos Medioambientales. ¿Ya? No tenemos Videma en la Policía de Investigaciones, por lo tanto estos casos quedan a veces en la BICRIM, ¿no? Y a veces no tienen prioridad. Y la Videma, los que se han mandado a la Videma se mandan a Santiago. No somos prioridad para Exacto. Santiago. Y que de Santiago vengan a investigar aquí estos casos complejos. Entonces necesitamos, como somos una región rural, necesitamos tener una brigada especializada en esto, necesitamos criterio en base a estos temas en los fiscales y, por supuesto, en ese caso, en los tribunales también. Buen tema este sobre de los Súper. animales. Súper buen tema y que claramente tenemos que, ojalá, más adelante profundizar, pero hoy día vamos a quedar ahí como en veremos qué va a pasar con este perrito, ¿cierto? Y con otros casos que ya hemos conocido en la región y que ojalá vaya a ir fluyendo. Vamos ahora a los otros temas que también nos convocaron, porque claramente hoy día sabemos que hay mucho trabajo, sobre todo acá en la región de O'Higgins se mueve mucho, pero Granero específicamente, está bonita Me esa pusieron foto, ¿ah? foto de candidata. Está bonita esa foto. Foto de candidata me pusieron ahí. Está bonita esa foto, pero van a venir otras fotos, ¿no? Sí, van a venir. Yo creo que sí. Bueno, Graneros ha tenido harto crecimiento, ¿cierto? Sí. Y hay una pasarela que claramente fue el boom en su momento, que dijeron que iba a ser la mejor opción para poder trasladarse por seguridad, por todo lo que significaba. Pero lamentablemente sucedieron cosas bastante complejas y quedó ahí truncada la situación de la pasarela, donde también lamentablemente hubo fallecidos después porque por no contar con la pasarela, la persona desafortunadamente pasó por un lugar no habilitado y fue atropellado. Así es. ¿Qué ha pasado con esta pasarela últimamente que ha sido un gran dolor de cabeza, hay que decirlo? Bueno, nosotros tomamos el tema de la pasarela cuando empezamos a ver los obstáculos que existían, nos acercamos ahí, nos pidieron ayuda desde Vialidad, nos dijeron, mire, diputada, que hay un tema legal y lo presentaron a distintos parlamentarios, un tema legal con las compañías de electricidad. Porque cuando se construyó esto, cuando se hizo esta pasarela, se dijo, mire, hay que correr los cables. Ya. Tanto del lado poniente como del lado oriente. ¿Ya? Porque la pasarela, las bajadas de la pasarela van a topar con los cables. Entonces, tenemos por un lado... Claramente los ingenieros no hicieron mucho. No, no. La pega no la hicieron muy bien, que digamos. Es que mira lo complejo, mira lo complejo. En la vereda poniente era CGE Distribución. ¿Ya? Y en la vereda oriente Oriente. era CGE Transmisión. Ok, ¿ya? Dice, pero si es CGE finalmente. claro, sí, pues la misma gente empresa. dice, ¿es la misma? Es la misma no, empresa. no es ¿No la es la misma misma empresa? No, es la misma Ah. empresa, pero Claro, son dos personas. departamentos diferentes, ya, Claro. perfecto. Y de hecho son dos empresas distintas que facturan Qué distinto. Con complejo. distinto. Muy complejo, porque logramos que CGE Distribución, por ley, tenía que mover sus postes, Ya, con cargo a ellos. ya, ok. Primera vez en Chile que se hace. Ya, perfecto. Lo hicieron. Ya. Pero teníamos a CGE Transmisión al otro lado que por ley no tenía que mover los cables, había que pagarle para mover los cables. O sea, Entonces, imagínate el tremendo mole ahí. Pero mira, ahí Hay la que gente lo decirlo, puede que ver. Precisamente ahí. Si Ahí la está, gente ese es logra el ver, poste. si la gente logra Perfecto. ver, hay tres cables que están por encima, ¿verdad? Correcto. Eso es transmisión. Esas tres líneas son de transmisión y esos son seguramente 250 o 500 kilovatios que son peligrosas, ¿no? Son peligrosas. Entonces la pasarela no tocaba estos cables. Sin embargo, por ley tiene que tener una distancia prudente. Correcto. Y eso significaba que había que mover los postes. Mover los postes era algo carísimo que costaba tan caro como la pasarela. Tan así. Sí. Y por esa razón ha quedado todo Y ahí quedó estancado. estancado. Entonces pedimos una mediación de una mujer que ha sido fantástica, ¿Ya? que es la superintendenta de electricidad y combustible, Marta Cabezas, que se ha hecho muy famosa por las multas que ha puesto a las empresas eléctricas, Claro que sí. es la única que le ha puesto el cascabel al gato ahí. Y ella hizo una mediación con el MOP, llamó a la Ceremi, llamó a Vialidad, llamó a la CGE, Ya. nos llamó a todos presentes, hicimos una reunión y llegamos a un acuerdo. Ya. Y el acuerdo fue, nosotros CGE vamos a bajar nuestro presupuesto, vamos Ok. a adecuar nuestro presupuesto Ok. y vamos a levantar la línea, Ya. de manera que no sea peligrosa para los usuarios, ni para los transeúntes, ni para nadie. Ok, ¿y eso se dieron un plazo? Sí, Dijeron, claro. Ya. Se enviaron los presupuestos, hemos estado
iba a decir hinchando. Bueno, ya lo dije. Sí, pero ya, si al final ya estamos lo en una, dije. en una Hemos entrevista estado relajada, pero hablando de todo. Insistiendo. Ya, perfecto. Insistiendo ahí rigurosamente con cada una de estas instituciones. Hemos tenido mucha colaboración de CGE de Transmisión, mucha colaboración de Vialidad. Ya. ¿Y qué es lo que fuimos a ver? La semana recién pasada fuimos a ver las obras. Ya están instalándose las fundaciones, que son estos paneles de concreto, van a ser torres de fierro. Eso era y van a ser, vas a ver. Yo venía de vuelta a Santiago ahí no se ve, que pero estaban ya. Sí, para que la gente que pase por ahí vea que se está trabajando, ya están las fundaciones. Entiendo. Luego de eso van a venir la instalación de unos postes de fierro más alto, porque estos son de concreto. Se va a levantar la línea y finalmente cuando termine la CGE, la empresa contratista va a poner el resto de la cúpula. ¿Ves que falta la cúpula? Claro que sí. Va a poner el resto de la cúpula. Así que esperamos ya a principios de octubre, Dios mediante, la CGE mediante, Vialidad mediante, todos mediante. Sí, ¿cierto? Claramente, harta paciencia hay que tener. Escúchanos, pero bueno, señor, te rogamos. Pero ¿cierto? por favor, es que de verdad Sí. O sea, ¿cuánto tiempo han estado esperando esto? Y que ahora entendiendo claramente cómo ha sido cada proceso, o sea, por favor, de verdad que sea pronto. El alcalde nos ha insistido mucho. Claro. El alcalde nos ha insistido mucho, de hecho nos acompañó a mirar las obras, ha insistido mucho en que apuremos esto. Pero por supuesto. Por la urgencia de los habitantes, de las personas que están ahí. Es que además pensemos, disculpe, que en Graneros hay mucha gente que se traslada en bicicleta, ¿cierto? Porque el traslado de toda esta zona, mucho es bicicleta. Sí. Entonces, claro, la ruta, la gente tiene que pasar por una callecita chiquitita caminando para trasladarse desde la compañía para acá completo. Es muy peligroso. Entonces, esto claramente soluciona mucho el tema. Bueno, es ahí, muy peligroso, muy peligroso. Ese día que usted estuvo ahí haciendo la visita. Ahí estamos con la gente de CGE, precisamente. Y va a quedar muy bonito. Yo espero que algún artista urbano, que hay muchísimos aquí en la comuna de Granero, tenga algún proyecto para pintar ese tremendo monumento de la pasarela con algo que sea alusivo a Granero. Claro. Esperamos que también se pueda instalar algún carrito de comida que le dé vida, un vigilante natural en ese espacio. Ya hablamos con CGE para la luminaria, el alcalde pidió y la unión comunal, saludos a la Beni, nos pidieron y nos insistieron, luz para ese lugar, por favor, diputada, y cumplimos. Es importante. Luz para ese lugar, ahí la Unión Comunal se hizo presente, así que luz, hemos insistido en eso. Nos sentimos muy protagonistas, yo sé que esta obra no la construimos nosotros. Pero en esta obra no hemos puesto presupuesto, pero es una de las cosas que los parlamentarios podemos hacer, que es gestión. Exacto. Nosotros hacemos leyes, fiscalizamos, pero también hacemos gestión y nos sentimos muy comprometidos con esto por el beneficio que tiene, por lo grande que es y realmente porque va a ser muy importante, muy trascendente para la comuna de Granero. Así que estamos súper comprometidos. Vamos, entonces esperemos hasta octubre. Sí. Vamos a meter, si es que así esto sucede, con bombo y patrimonio vamos a venir a inaugurarlo, ¿cierto? Así es. Maravilloso. Bueno, siguiendo con los temas importantes acá de la comuna, también tenemos que hablar de algo súper importante que tiene que ver con los sueños, ¿cierto? Hay mucha gente soñando con la casa propia, mucha gente que quiere tener, soy una de ellas, que quiere tener una casita, ¿cierto? Pero claramente hay muchos plazos que son muy largos y en muchas ocasiones también hay otras situaciones que de repente no entendemos por qué quedan ahí como estancados. ¿Qué ha pasado? Yo sé que a usted ha venido a varias reuniones con el Comité Santana. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo ha sido todo el proceso de este comité? Sí, bueno, tú tienes razón, es un sueño. Es un sueño. Es un sueño. Yo recuerdo cuando mi abuelita siempre decía que para ella nunca iba a olvidar que un senador X, que ya no existe, por supuesto, le había ayudado a tener su casa propia. Y ella tenía 6 hijos. Ella no consideraba que era el esfuerzo de su familia, más que nada le atribuía a la acción de un parlamentario el tener su casa. Y es que eso tiene que ver también con la gestión de lo que podemos hacer. Hay que juntar voluntades. Y eso que parece tan lógico, a veces no es tan lógico. Cuando tú juntas la voluntad del Serviu, de vivienda, bienes nacionales, de un municipio, de un comité de personas, no siempre todos estos van en el mismo sentido. A veces hay terrenos que no son viables, a veces hay terrenos que son de bienes nacionales y hay que traspasarlo al municipio.
Y así sucesivamente. Hoy en día hay una especulación muy grande con el costo de los terrenos. Antes tú podías comprar un terreno y el terreno constituía el 30% del valor del subsidio que daba el Estado. Hoy en día supera el 50%. Es decir, tenemos terrenos que son más caros que la construcción de la casa. Es verdad. Y eso era antes distinto. Y es porque se ha especulado con el valor del suelo en todas las comunas de nuestra región. En todas las comunas. Antes tú decías, me voy a otra comuna que es más barato. No, ya no. No voy a encontrar casa aquí, me voy a... No, 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 no. La especulación con los dueños de terreno ha sido realmente difícil y eso es un diálogo en el que hay que tener presupuesto. En algún momento el gobierno regional dijo, yo no voy a dar más plata para comprar terreno. Y eso también coarta las posibilidades de muchos comités que tienen el sueño de la casa propia. Con Santa Ana, afortunadamente, existe un terreno. Claro. Existe un terreno, el problema no es el terreno. Con Santa Ana tenemos hoy en día, tú sabes que esto eran 3 comités que luego finalmente se terminaron juntando y refundiendo. Era muy grande, sí. Sí, son más de 200 familias. Sí, son muy grandes. Más de 200 familias que esperan su casa propia. Ya tienen el proyecto de sus casas, cómo va a ser. Aquí está la EP Andina detrás de esto, la entidad patrocinante. Pero hemos tenido hartos obstáculos con Servio. Obstáculos que a veces parecen un poco redundantes, ¿no? Y aquí un poco burocráticos. Y quiero ser muy responsable en esto. Hay observaciones que se hicieron en el mes de diciembre, por ejemplo, por parte de un revisor, ¿ya? Y luego llega otro revisor en julio y hace observaciones distintas. Entonces, ahí yo no comparto esta diferencia de criterios, porque no le da tiempo a los vecinos para poder acompañar los registros. Personas a las que le faltaba un certificado de discapacidad, personas... Mira, te voy a decir algo, te voy a contar algo. El accidente me decía, esta señora va a tener guagua. Diputada, ¿cuándo tiene que tener la guagua? ¿Qué voy a tener que ver yo con cuándo va a tener que tener la guagua? Pero ¿cómo debe ser la preocupación de estos vecinos para que no se altere su registro social de hogares? O sea, ¿te fijas? por Diputada, cosas tan... vivo con mi mamá, pero no quiero que mi mamá aparezca porque si no le voy a embarrar la pensión a ella. Entonces, de repente, aquí nos pisamos la cola entre el Estado mismo. Aquí hay una emergencia habitacional. Nuestro país tiene una emergencia habitacional. Mucho. Estamos en un plan que necesitamos viviendas con urgencia y viviendas de buena calidad. Tenemos hoy día viviendas industrializadas que se puede construir 10 por día. ¿Cuándo habíamos tenido eso? Edificios industrializados. Tenemos empresas patrocinantes que pueden ayudar en estos proyectos. Entonces tenemos todo para poder cumplir estas metas. No puede ser que en este proceso pongamos estos obstáculos a las personas. Recuerda que tienen que tener 1 año de antigüedad con sus libretas, claro. Recuerda que tienen que estar en el 40%, y de repente ponemos requisitos adicionales que no son compatibles. Además que aquí hay una infracción muy delicada en la ley de procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo dice que el Estado no te puede pedir un trámite, que vayas a hacer un trámite que el Estado mismo es capaz de sacar. Yo no puedo pedirte a ti un certificado de nacimiento, porque yo soy el Estado, yo soy el Servio o la Seremía de Vivienda y yo tengo acceso a poder sacar un certificado de nacimiento tuyo. Por lo tanto, no puedo mandarte al registro civil a hacer ese trámite. Y esto es un... Hoy día que además está todo en línea. Esto es un principio de derecho administrativo. Exacto. Por lo tanto, los carnets de discapacidad, el registro social de hogares, basta con la clave única para poder acceder a esta información. Entonces, aquí nosotros lo que pedimos es... Mira, no estamos pidiendo nada a los vecinos, no le estamos pidiendo nada al municipio, no le estamos pidiendo nada al EP. Aquí lo que le estamos pidiendo al Servio que seamos consecuentes con la emergencia habitacional. Exacto, completamente. Bueno, esperemos que los vecinos del Comité Santa Ana puedan tener buenas noticias pronto. Tuvimos el compromiso de la subsecretaria, estuvimos con la subsecretaria, estuvimos con el ministro también, ¿ya? Y tenemos el compromiso de la subsecretaria de poder acortar los plazos para que esto se alcance a revisar antes de la postulación del 14 de septiembre. Así que el 14 de septiembre es nuestra fecha tope y esperamos que el Servio se ponga las pilas como tiene que ser por el compromiso de estos vecinos. Hay mucha gente que espera años, muchos años, y esperar que efectivamente estos años se vayan acortando precisamente para que esa bobita que están esperando no tenga que ser muy crecida para poder llegar a su casa. Por supuesto.
esto. Porque ha pasado. Cuando tú entregas una casa, a mí a veces me dan ganas de pedirle disculpas en vez de felicitar a la gente. Te juro, pues yo digo, ¿cuánto porque tiempo, ha pasado tiempo muchos esperó? años. Y una señora me dice, 20 años. Sí, ¿Sabes qué? De verdad, sí. en vez de felicitarla, me dan ganas de pedirle disculpas. Porque como Estado, yo no he sido parlamentaria antes, este es mi primer periodo, pero como Estado también somos responsables de aquello. Sí. También somos responsables de darle a todos oportunidades de tener su casa, sobre todo si se trata de personas que realmente lo necesitan. Bueno, ahí está la gestión también de la diputada, precisamente de estar ahí mirando qué es lo que estas cosas funcionen para que efectivamente las cosas vayan avanzando. Así que me parece muy bien. Y precisamente como está ahí con el ojito puesto en la actualidad, ¿cierto? Una de las cosas que a todos nos complica en este último tiempo ha sido el bolsillo. Está cara la vida, ¿cierto? Está caro todo, pero la luz ha sido un tema, pero ya mal. Vamos apagando las luces. Oye, sí, y aquí me preocupa que está lleno de luces. Va a salir caro acá en el estudio, pero... Estos son solares, ¿no? Sí, no sé, son LED. Pero, por Dios, que ha sido complicado este tema, porque hay lugares en que de verdad uno no entiende cómo las cuentas de la luz de algo tan sencillo como 30.000 pesos, tal vez 40, 50, dependiendo de la cantidad de la gente que vive en la casa, a pasar a 160, 300.000, incluso hasta 1.000.000 he visto boletas. Sí. ¿Qué onda esa locura de ese boom de luz? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la CGE? Hay dos fenómenos aquí. Yo creo que soy la única parlamentaria de la Comisión de Minería y Energía que he estado de esta región, ¿Ya? que he estado los 3 años y medio en la comisión, así que conozco el historial de todos los proyectos que hemos tramitado en este sentido y he patrocinado varios de ellos. Y aquí hay dos cosas que explicarle a la gente. Hagamos memoria y ¿Ya? acordémonos que durante la pandemia Piñera propuso congelar Correcto. las alzas. Correcto. Y eso fue aprobado transversalmente por los Correcto. parlamentarios de todos los sectores políticos. Estamos de acuerdo. Pero muchos entendimos que esto congelar las alzas era que no se iban a aplicar estas alzas. Ya, perfecto. Pero resulta que sí se aplicaron. Entonces terminó este El periodo, congelamiento claro. y dijeron, ya, se acumuló un alza de un 50%, apliquémosla ahora. Y era terrible porque iba a subir un 40% todas las cuentas de luz. Entonces eso era espantoso, por lo tanto hicimos una primera ley, el gobierno la propuso, nosotros la aprobamos. Correcto. Un primer proyecto de ley que decía que se iba a crear un fondo de estabilización para que las cuentas subieran paulatinamente, un 5%, un 8%, dependiendo de cuánto era lo que uno consumía de luz. Y eso era un alza, pero que iba a ser paulatino. Paulatino, claro. Pero luego de eso nos encontramos con la sorpresa que esta es la deuda que teníamos con la generación de energía. Y habíamos acumulado una deuda, mira, 6.500 millones de pesos. Mucho. Mucho. Y esa deuda hubo que hacer otro proyecto de ley también para pagarla en cuotas. Ya. O sea, nosotros estamos pagando en cuotas hoy en día el porcentaje que no se aplicó y la deuda con las empresas de generación. Pero, no conforme con eso, las empresas de distribución dijeron, oiga, el alza no ha sido para nosotros. Y ahí nos caímos de espalda, sacamos un nuevo proyecto de ley y por primera vez se creó un subsidio eléctrico, Ya. porque ya era mucho. Del año pasado hasta ahora, las cuentas han subido en promedio un 54-56% aproximadamente. Ha sido muy brusco para algunos. Bolsillos. Sí. O sea, tenemos esa alza hoy día que ya es brutal. En agosto venía esta otra alza y tengo que decirle a la gente que en enero viene otra alza. Vamos a terminar pagando un 70%. Pero y hoy día, con esto de que la SEC tuvo que decir, paremos esta alza, ¿esto también va a ser acumulativo Eso es otra cosa. Ya, perfecto. Eso es otra cosa. Ya. Porque estamos hablando de la deuda que quedó pendiente. de la anterior? Perfecto. Entonces, decimos, tenemos un subsidio que no ha sido aprobado por el Senado. La gente postuló al subsidio Claro, y sí. ya tuvo un primer subsidio Sí. y ahora esto se iba a ampliar a todos los del 40%, a los electrodependientes y a las APR. Ya. Y resulta que el proyecto está durmiendo en el Senado. Está en la Comisión de Hacienda del Senado, donde no ha querido ser tramitado. Jimena Rincón preside esa comisión y no ha sido tramitado el proyecto. Ya. Entonces, estamos en un tremendo problema que la gente postuló un subsidio
que no está obteniendo hoy en día y que la luz va a seguir subiendo porque ya tiene un alza en enero. Entonces, la pregunta de fondo aquí, y paso al otro tema que me preguntaste, es ¿por qué pagamos la luz tan cara? Ya, claro que ¿Por sí. qué pagamos la luz más cara de Latinoamérica? Siendo que tenemos hoy día fuentes de energía renovables, como los paneles solares, Exacto. la energía eólica. ¿Por qué seguimos pagando la energía más cara en Latinoamérica? Y la respuesta es que nuestros contratos son muy antiguos. Nosotros pactamos estos contratos hace más de 10 años, Ya. cuando el precio era distinto y cuando no existían tantas energías renovables. Queremos cambiar eso y no podemos. Por lo tanto, presentamos un proyecto de ley que nosotros lo firmamos para que el presidente pueda renegociar los contratos. Perfecto. Y dado el hecho de que salió en las noticias que las empresas cobraban a los propios usuarios las compensaciones y las multas, presenté un proyecto de mi autoría ¿Ya? en que las empresas tienen que pagar eso con sus utilidades, no a costa de los las personas, usuarios. claro. Y estamos trabajando en muchos proyectos para que baje finalmente el costo de la luz, para que podamos hacer esto, que todos puedan tener paneles fotovoltaicos, que se pueda invertir en esto, para que la gente finalmente no tenga un subsidio, sino que tenga energía más barata. Claro que sí. Y eso es posible en nuestro país. Pero pasó otro fenómeno, punto seguido. Y ese fenómeno es que la CGE tuvo problemas con la empresa que tomaba la lectura de los Perfecto. medidores. Ya, que eso también es un tema. No estoy inventando, esto sacó un comunicado la CGE en sus páginas el día lunes. ¿Ya? Y resulta que no tomaron la lectura. Entonces, si tú abres tu cuenta, vas a ver que no tienes lectura en algunos meses. Correcto, sí. Y eso significa que no se tomó la lectura y de pronto llegó una lectura que no sé si es verdadera o falsa, pero que es de más de 1 millón de pesos en muchos casos. Hay personas que están con lecturas de 2 millones de pesos. Sí. Eso pasó en el Maule y pasó en O'Higgins. En un día se recibió la misma cantidad de reclamos que en todo Chile en un mes. Qué increíble. Es que de verdad llega a ser como casi como Happening con Jama, más o menos. Porque ¿cómo puede pasar esto si al final O sea, hay gente lo que... más caro de Chile, que es la luz, y que más encima pasa esto, yo entiendo la molestia de la gente. Sí, Entonces, completamente. la SEC tomó carta en el asunto, hablamos con la superintendenta hizo valer una disposición legal y dijo, se va a suspender el cobro. Perfecto. Si a usted le pasó eso, hasta que se resuelva el reclamo está suspendido el cobro. Pero sería muy irresponsable que yo le dijera a la gente ahora a la pantalla, no pague. No. Porque se le va a acumular, si el reclamo se demora 3 meses, en 3 meses igual le va a llegar una cuenta Claro. de luz. Entonces lo que usted puede hacer es ir a la CGE y pedir un cupón de pago. Ya. Eso no es idea mía, eso está en un decreto que es el 327 del año 2009, para que vean que estudié esto, y ese decreto dice que un derecho ciudadano es pedir un cupón de pago. Ya. Entonces tú vas a repetir la cuenta del mes pasado. Ah, perfecto. Yo pagaba 60. Entonces Ya. este mes me salió 500. Voy a pagar 60. Claro, porque en el fondo es Y casi al lo mes mismo siguiente voy a repetir mi cuenta. Claro. De tal forma que cuando esto se resuelva y diga, mira, su cuenta de 75, ya no voy a tener que pagar tanto, sino que solamente la diferencia. Correcto. Y probablemente la SEC va a disponer mecanismos de renegociación o mecanismos de repactación también atendida esta contingencia. Es una contingencia que, para mala suerte, nos tocó en O'Higgins y Maule, Sí. ¿cierto? Pero hay una responsabilidad de la empresa. Fíjate que se cobraron las boletas de garantía. Es decir, la empresa está protegida, pero ¿y nosotros? No. No, porque nosotros no vamos a ver ni uno de la No, boleta de po. garantía. Probablemente les van a sacar una multa, pero ¿qué va a pasar con nuestras cuentas de luz? Complejo, muy ¿Cierto? complejo. Y hay que tener mucha paciencia. Además, porque hay que ir a la empresa para hacer el trámite y todo, pero es la única manera de que esto se cumpla en el Así fondo. es, en nuestras redes sociales, en el Instagram, marcela.riquelme.diputada y también en el Facebook, tenemos ahí el número de la SEC. Se ríe mi jefe de gabinete, hasta aquí se escucha. Se puede ver el link para que usted pueda hacer el reclamo a De través la de SEC, WhatsApp. correcto, En la sí. SEC se puede hacer el reclamo por WhatsApp. Sí. No necesita ningún otro trámite. Tenga a mano su cuenta de luz donde sale el número del cliente y ojalá la brecha esta en que no le tomaron la lectura para que pueda hacer efectivo aquello. Hay personas que están haciendo también demandas colectivas, pero eso se puede acercar al CERNAC,
que queda en Rancagua, en Germán Riesco 230, en el primer piso. Ay, estudiosa También ella. puede acercarse para hacer esto y Me gusta. como le digo, No, es que es muy importante necesario. tener todo eso no claro. deje de reclamar. Exacto, y hay que reclamar. Es su derecho Eso iba a decir, ciudadano. un Después derecho. nos quejamos que la cuenta es cara, pero si no reclamamos, no vamos a tener derecho el día de mañana que esto cambie. Es importantísimo todo lo que ha dicho porque es verdad. Hay que reclamar para precisamente hacer valer nuestros derechos. Así es. Antes de terminar, porque ya estamos casi en el tiempo. Oiga, se pasó volando. Está entretenido. Oye, ya. ¿Cómo ha sido este periodo de diputada? Muy bonito el tazón. Está bonito. Vamos a hacer publicidad. No, y chica, aquí está el, muy bonito el estudio tazón que yo de sé que GTV. también lo Mira ha que está tenido muy bonito. emocional no el estudio. hay un estudio de este nivel aquí en nuestra región. Así verdad. que de verdad felicitaciones a la inversión que ha hecho GTV Sí. en poder transmitir mejor a las personas las noticias. Y es muy acogedor. Sí, sí, sí. Y ahí el tazón. Mira, el director está Ahí muy el orgulloso director, mira. de su tazón. Bueno, precisamente con ese tazón yo le estaba preguntando cómo ha sido este periodo de diputada, cómo ha sido como experiencia vivir esta aventura que fue estar aquí trabajando Una en el aventura. Congreso. Tú Sí. lo has dicho, una aventura. Mucha gente me dice, ¿es como lo esperaba? No, no es como lo esperaba. Yo pensé que íbamos a poder estudiar más cada proyecto de ley, hacer más leyes y cosas así, pero me he dado cuenta que es mucho trabajo en terreno. Ya. Y eso me ha encantado más todavía. Me gustó mucho. Me gusta estar en terreno. Me gusta más que estar en el Congreso encerrada. Sí, además que porque hay a veces mucha no vemos lectura la y todo. luz del día. Sí, No, sí. Y hay harta violencia política, Claro hay que que sí. decirlo, hacia las mujeres, hacia las diversidades, hacia los distintos sectores políticos. Existe violencia política en el Congreso, muy dura. Así que me encanta estar en mi territorio, donde la gente te saluda, donde se acercan espontáneamente, te piden una foto, te hacen una pregunta, te presentan un reclamo. Y me gusta mucho más estar en terreno y poder sentir que haces cosas de verdad. Y ahí está es la- tan etéreo de pronto apretar el botón y aprobar un proyecto de ley. Me acuerdo cuando aprobamos la PGU o cosas así, y apretar ese botón y decir, puedo de verdad cambiar la vida de una persona con esto. Correcto. Y en vez de sentir un placer, un gusto, sientes una tremenda responsabilidad. Exacto. Yo siempre saco la frase de Stan Lee, de Spider-Man, así como un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El abuelo de... Sí, pero es verdad, así se Es siente, se siente una tremenda responsabilidad. Así llegó, apretar pues, un botón. así Así, que- ahí te viste que tenía el pelo Sí, más largo. tenía el pelo más largo. Y ya, Sí, claro, harto. sí, harto tiempo me ha atrás. pasado muchas canas. No Ha tenía pasado mucho tantas rato canas. para atrás. No tenía tantas canas ni tantas patas de gallo. Bueno, pero como es que ahora. ahí está la tensión que significa estar trabajando en el Congreso. Sí, ¿Ah? ha sido para todo mi equipo. Tiene el Sí, pelo blanco, sí, mi jefe no, de está gabinete. claro, ahí el jefe de gabinete. El pelo blanco, ya. Oiga, pero Eso ha sido como una experiencia dentro de la riqueza del hecho de ejercer como abogada y siempre haber trabajado en lugares de servicio público muchas veces. Tú sientes que puedes cambiar la vida de una persona, de una Claro que familia. sí. Pero estar en el Congreso es poder cambiar la vida de miles de personas. Claro que sí. De forma anónima muchas veces, y también se siente la frustración cuando no tuvimos la aprobación de la reforma tributaria en su momento, cuando no fue la reforma de pensiones que queríamos. Uno siente una tremenda frustración muchas veces y que cuesta transmitirle a la gente. Con mucha alegría hoy día se me acercaron las profesoras de la deuda histórica. Qué orgullo, qué alegría poder haber sido parte de esto. Yo quiero ir por otro periodo. Por eso iba a decir Sí. yo, en el fondo ahí está Sí. la motivación, ahí Sí. está el hecho de volver a repostularse Sí. como diputada. Sí, esa es la motivación. La motivación es poder seguir haciendo cosas. Siento que hemos hecho cosas muy, muy buenas, muy productivas, muy beneficiosas para muchas personas y quiero seguir teniendo la oportunidad de hacerlas. Perfecto. La gente nos ha visto en terreno y creo que nos ha faltado mucho despliegue en terreno. Se hace corto el tiempo. Las ganas son superiores a veces a las posibilidades. Pero hemos tratado de hacer el trabajo de la forma más responsable posible. Hemos llevado las necesidades de lugares como Angostura, como Violeta Parra, como Chacalle, sectores más apartados de nuestra región, que no han sido considerados en las políticas públicas. Mira qué foto más antigua, por Dios. La primera campaña. La primera campaña, Oye, sí. pero Gracias, hay que Pablo decir- Mardone. Oye, pero hay que decir, qué chica. Sí, en Qué esa chica época, se sí. veía.
No, ha pasado, que han sido No, solo pero 3 años y ha pasado es que a tanto. eso voy yo, son 3 años pero increíblemente cómo ha ido Sí. cambiando, porque ahí también se nota la madurez con la que Sí. va avanzando todo esto, porque al final todo va creciendo, tiene que ver con lo que el crecimiento personal, el Te tienes crecimiento que también como hacer- persona. Te tienes que hacer más responsable de lo Claro. que dices y de lo que haces. Exacto. Te tienes que hacer responsable de no poder llegar y contestar a lo mejor lo que antes a ti se te ocurría. Tener que ser responsable con el micrófono, con el discurso, con lo que uno dice y sobre todo ser consecuente. Claro que sí. Ser muy consecuente. La gente te cobra esa falta de consecuencia. A mí lo que me queda con mucha frustración es no poder estar en todos los lugares que quería, haber dejado muchos amigos de lado y no verlos, mucha familia de lado, no verlos, pero también sé que ellos entienden y apostaron por mí. Y apostaron con su confianza y con su cariño de que yo podía hacer algo distinto. Siento que lo hemos hecho. Llevamos la voz de la diversidad al Parlamento, llevamos la voz de las regiones al Parlamento, llevamos la voz de las mujeres al Parlamento. Y esas son motivaciones que me hacen sentir tremendamente orgullosa de que lo que hicimos fue cumplir con el cometido que la gente nos ha dado. Si salimos elegidos nuevamente, vamos a estar muy felices y vamos a seguir trabajando mejor todavía de como lo hemos hecho. Si no salimos, vamos a estar tremendamente orgullosos de la tarea cumplida. Candidata por el Distrito 15. Así Vamos es, que por se el puede. Distrito 15. Así es. Maravilloso. Bueno, Lo hicimos posible una vez y lo sí, haremos ¿por posible qué de no? nuevo. Claro que sí. Así que todo el éxito del mundo y bueno, Muchas claramente gracias. cuando sea ya el momento de las campañas anden duro, porque claramente todavía ya el periodo va a empezar ya pronto. Sí, pues en Ahí, septiembre ya tenemos. Claro, así que ahí vamos a tener que estar de nuevo ahí ya contando bien cuáles van a ser las propuestas, cómo hay que trabajar. Muy bien, Así muy que ahí bien. está. GTV yo creo que claramente va a tener ahí abiertas sus puertas para eso, ¿cierto, señor director? Siempre dice. Siempre dice, muy bien. Muchas gracias, muchas Muy gracias, bien. gente, muchas gracias. Bueno, diputada, le agradezco mucho este espacio que haya podido estar conversando hoy día con nosotros y bienvenida cuando usted quiera, claramente cuando ya sea el momento para poder conversar nuevamente. Lo he pasado muy bien, muchas gracias. La entrevista ha sido, como tú dijiste, muy amena. Me he sentido muy cómoda aquí, además, contando. Y gracias por hacerme esas preguntas también sobre cómo lo hemos afrontado personalmente. Eso Porque la gente muchas veces no ve la persona que está detrás de esto. Y yo creo que los que me conocen saben que hay una persona detrás de esto que está haciendo su Sí, mejor son un ser trabajo. humano. Y somos un equipo, además. somos un equipo. Aquí Y hay que detrás- decir que viene muy bien acompañada, Sí, viene con todo un está equipo detrás. Está Fernando Puente, está Juan Carlos Valenzuela, está Alan Pastén, está la Fernanda Aliaga, José Sí. Díaz, Juan Orellana. Sí. Son mucha gente que nos está acompañando. Siempre en esta hay tarea. gente Sí. detrás, así que Sí. bienvenido a todos también y ojalá los volvamos a ver. Gracias, diputada, que esté muy bien y bueno, A ahí ti. nos encontraremos nuevamente en otra entrevista. Muchas gracias. Cuídense muchas mucho. gracias. Y bueno, Gracias. nosotros nos despedimos, ahí despedimos a la Ahí. cámara, que esté muy bien con el tazón. Ahí, para que se vaya Con la el cámara, ahí, el tazón de tazón de- GTV. Bueno, nos vemos chiquillos, que estén muy bien y que tengan una muy buena noche.